¿Alguna vez has sentido que te falta la herramienta adecuada para medir un aspecto específico en tu investigación? Entonces este video te va a servir mucho. Hoy te presentaré una herramienta que no solo hará tu vida más fácil, sino que también potenciará la calidad y precisión de tus estudios y además te dará más y nuevas ideas para investigar. Vamos a ello. Los instrumentos de medición documental son un secreto bien guardado que muchos investigadores y profesionales desconocen, pero después de hoy tendrás una ventaja sobre muchos de ellos y te prometo que si te quedas hasta el final te voy a mostrar un truco para encontrar estos instrumentos usando inteligencia artificial que te sorprenderá y te ahorrará mucho tiempo. Para aquellos que son nuevos en el canal, bienvenidos. Yo soy Natalia, ayudo a profesionales e investigadores a aprender estadística de una forma simple, práctica y aterrizada a la realidad para que puedan aplicarla en sus trabajos e investigaciones y así destacar aportando información valiosa que ayude a resolver problemas. Te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas ningún contenido y a darle like a este video para que llegue a más profesionales como tú con ganas de aprender. Clave número 1. ¿Qué son los instrumentos de medición documental? Para empezar, pongamos las bases. Un instrumento de medición documental es una herramienta diseñada para medir alguna variable o característica de manera estandarizada. Por ejemplo, te permite medir la felicidad, la satisfacción en el trabajo, si está presente o no alguna enfermedad o condición, etc. Imagínalo como un cuestionario o test ultra específico que ha sido meticulosamente diseñado y probado para hacer estas mediciones. Son el fruto de investigaciones muy rigurosas y muy extensas y por lo general se publican en revistas científicas o bases de datos especializadas donde pasan estrictos procesos de revisión. Cuando atraviesan todas estas revisiones podemos estar seguros de que este instrumento está validado. Y esto significa que tiene validez, es decir, que mide lo que tiene que medir y que además tiene confiabilidad, que esto significa que hace mediciones que son consistentes. Clave número 2. Ejemplos de instrumentos de medición documental. Puede que te estés preguntando, ¿habrá algún instrumento para mi área de trabajo o de interés? Y probablemente sí. Por ejemplo, en el ámbito de la salud existen escalas que permiten medir desde el nivel de dolor percibido de los pacientes hasta su calidad de vida postoperatoria. En el ámbito empresarial hay cuestionarios que evalúan desde la satisfacción laboral hasta el clima organizacional. Para la educación hay test que evalúan habilidades cognitivas específicas de los estudiantes o incluso el bienestar emocional de los estudiantes en el aula. Y en las ciencias naturales puedes encontrar desde fichas de observación para el comportamiento animal hasta escalas para evaluar el impacto humano en los ecosistemas. A continuación te voy a mostrar cómo se ven estos instrumentos y cómo se utilizan. Te voy a mostrar instrumentos que miden cosas totalmente diferentes. Vamos a partir por la escala UES-9, que es una escala que nos permite medir qué tanto entusiasmo tiene un trabajador, por ejemplo, con su trabajo. Se le llama también una escala de enganche laboral, como del entusiasmo. Entonces, esta escala se validó en profesionales de la salud en México. Este es el artículo con el cual se publica esta validación y por acá podemos encontrar la escala. Entonces, esta tiene una serie de enunciados, ¿vale? Donde la persona que responde y que va a ser medida responde con estos números del 1 al 5 que indican la frecuencia desde nunca hasta siempre y en función de esas respuestas esta escala está diseñada para calcular un puntaje que nos va a permitir conocer el enganche en el trabajo a través de un dato numérico. Otro instrumento puede ser este, que es el índice de Bartel. Se utiliza mucho en salud pública y es un índice que permite saber si una persona está en condición de dependencia y necesita ayuda, por ejemplo, para realizar algunas actividades básicas. Entonces, acá tenemos la publicación de la validación de este instrumento y acá tiene una serie de enunciados donde la persona a la cual vamos a medir, vamos a ir respondiendo esos puntajes y de esa forma podemos saber y medir, cuantificar este nivel de dependencia. Por otro lado, tenemos acá una escala para evaluar la regulación emocional, es decir,
qué tan capaz es una persona y esto está aplicado esto está enfocado más a los jóvenes. Esto está enfocado para ser aplicado en los jóvenes y nos permite saber y cuantificar con datos qué tanta capacidad tiene el joven para regular las emociones que le están ocurriendo. Entonces, hay una serie de reactivos o enunciados, la persona va a responder alguna de estas opciones y en función de esto vamos a calcular un puntaje que nos va a permitir saber si la persona tiene una regulación emocional baja, vulnerable o normal o alta. Entonces, al poder cuantificarlo, podemos tener un dato mucho más objetivo de esta variable de regulación emocional. Clave número 3. ¿Cómo y dónde encontrar estos instrumentos? La era digital nos brinda herramientas invaluables. Plataformas como Google Scholar y bases de datos de artículos científicos pueden ser un buen punto de partida. Allí puedes buscar tanto los instrumentos publicados como estudios que han usado estos instrumentos para hacer algún tipo de medición. Pero si realmente quieres agilizar tu búsqueda, puedes utilizar herramientas de inteligencia artificial como BART, que es la inteligencia artificial de Google, o ChatGPT, para poder hacer búsquedas más específicas, ofreciéndote recomendaciones basadas en amplias bases de datos y literatura científica. Puedes probar este prompt. Actúa como mi asistente experto en búsqueda de artículos científicos. Recomiéndame 5 instrumentos de medición documental sobre algún tema en específico, indicándome la revista en la que fue publicada, los autores y el año de publicación. Luego de encontrar un instrumento que te resulte interesante, puedes pedirle que además te recomiende estudios donde se han utilizado ese instrumento para que puedas ver ejemplos de aplicación. Te voy a mostrar un ejemplo de cómo hacer una búsqueda. Usando la inteligencia artificial de Google, entras a bard.google.com, solamente necesitas tu cuenta de Gmail y acá en el chat puedes usar este prompt. Actúa como mi asistente experto en búsqueda de artículos científicos. Recomiéndame 5 o puedes poner más instrumentos de medición documental sobre algún tema en particular, validado en un país en específico, indicando el nombre del instrumento, el autor y el año de publicación. Supongamos que estamos haciendo un estudio, queremos proponer alguna solución relacionada con los accidentes laborales y vas a hacer una medición usando algún instrumento que esté validado. Entonces vamos a colocar acá instrumentos sobre riesgo de accidentes laborales. Validados yo estoy en Chile, pero si estás en otro país, colocas tu país y le pides acá a la inteligencia artificial que haga la búsqueda por ti. Entonces, acá nos ayuda, ¿cierto?, entregándonos algunos instrumentos. Tenemos, por ejemplo, el cuestionario de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Nos cuenta quiénes lo crearon, en qué año se publicó y quién lo validó en el país en el que yo le pedí. Después tenemos la escala de riesgo psicosocial en el trabajo, cuestionarios de riesgos psicosociales en el trabajo y así nos entrega una serie de resultados. Por ejemplo, si tú quieres que no sea riesgos tan de aspecto psicológico o social, puedes colocar acá que filtre la búsqueda para riesgo de accidentes físicos laborales. Entonces, de esta forma podemos ir indicándole ciertos filtros e indicaciones más específicas para mejorar la búsqueda. Y una vez que acá tenemos cuestionarios de riesgos físicos en el trabajo, riesgos ergonómicos en el trabajo, etc. Después, por ejemplo, si tú quieres encontrar estudios similares que han usado este cuestionario, porque esto que encontramos acá son las publicaciones de la validación del instrumento, pero si tú quisieras ver ejemplos de otros investigadores que usaron, por ejemplo, este cuestionario en una investigación específica, puedes colocar acá que te busca 5 artículos científicos en los cuales se utilizó el cuestionario para hacer la medición y levantamiento de datos. Vamos acá.
Y acá vamos a encontrar algunos ejemplos. Entonces, por acá encontramos un estudio donde se hace la medición de la exposición a riesgos ergonómicos y esto se hizo en Colombia, entonces así nosotros podemos buscar ese artículo. Esta inteligencia artificial nos ayuda a identificar los artículos que nos pueden servir, ¿cierto? Pero lo que tenemos que hacer después es buscar este artículo en Google, por ejemplo. Vamos a colocarlo acá. Y vamos a buscar el PDF donde nosotros podamos ver ya donde podamos ver el artículo completo con los resultados y con los diferentes aspectos de la investigación. Entonces, usamos inteligencia artificial para buscar los instrumentos y después buscamos el artículo específico en alguna base de datos específica de artículos científicos. Si este contenido te está siendo de ayuda, te invito a suscribirte para que no te pierdas futuros videos y también puedes darle like para que llegue a más profesionales como tú con ganas de aprender a aportar información valiosa basada en datos. Clave número 4. Elección del instrumento. A la hora de elegir un instrumento debes tener en cuenta que no todos son adecuados para todas las poblaciones. Es esencial verificar que el instrumento que eliges está validado para tu país o población objetivo. Por ejemplo, una escala de felicidad en China puede que no funcione igual en América Latina porque los contextos son muy diferentes. Ahora bien, muchos instrumentos son creados en algún país en específico, en Europa, Estados Unidos, América Latina, y luego otros investigadores lo toman, lo prueban en otro lugar y lo validan en ese país, y luego publican dicha validación. Este proceso garantiza que el instrumento es relevante, confiable y mide lo que tiene que medir en un contexto en específico. Por lo tanto, debes chequear antes si el instrumento que encontraste ha sido validado en tu país antes de utilizarlo. Clave número 5. Aplica tu instrumento de una forma simple con Google Forms. Una vez que tengas tu instrumento elegido, la tecnología es tu aliada. Herramienta como Google Forms te permite transformar ese instrumento, que puede estar en un PDF, en un formulario digital fácil de distribuir y, lo mejor de todo, facilita la recopilación y organización de los datos. Ahora te voy a mostrar cómo pasarlo del PDF a Google Forms. Acá tenemos un instrumento de medición que mide la soledad social en personas mayores. El artículo fue publicado y lo podemos descargar como un PDF donde nos indican las distintas preguntas y los puntajes que se pueden asignar dependiendo de la respuesta de la persona. Y esto al final nos permite cuantificar el nivel de soledad social y en función de eso podemos hacer una intervención, un diagnóstico, etc. El tema es que si lo tenemos acá en PDF, podríamos imprimirlo y quizás aplicar esto en papel, persona por persona, una hoja diferente, pero eso es poco práctico pensando en el análisis posterior de los datos. Entonces, lo que podemos hacer es pasar esto, que está en un PDF, en un formulario de Google. Para esto simplemente necesitas tener tu cuenta de Google, entras a drive.google.com, acá donde dice nuevo, das clic donde dice formularios de Google y se abrirá un formulario nuevo como este. Entonces, lo que haces es pasar la información de esta escala a las diferentes preguntas de Google. Por ejemplo, acá tú puedes copiar y pegar el título de este instrumento, lo colocas por acá. Acá vamos a colocar, esta es la escala 2 de soledad social. Acá puedes poner la descripción, que es la misma que aparece acá. Lo pegas por aquí y después vas creando las preguntas. Por ejemplo, acá tienes esta primera pregunta que dice si es que usted tiene a alguien con quien puede hablar de sus problemas cotidianos. Lo colocamos acá. Vamos a dejar esto acá y las opciones de respuesta son siempre, a veces o nunca. Entonces aquí podemos colocar siempre, a veces o nunca. Bien, y así podemos hacerlo con las diferentes preguntas que tiene el instrumento. Esto va a quedar como algo así, ¿vale? Acá yo ya lo avancé un poquito y están todas las preguntas y a la hora de enviar este formulario, quien responde lo va a ver de esta forma y va a poder ir marcando las opciones que correspondan. Podemos dar clic acá usando las diferentes funciones del formulario de Google y luego puede enviar su respuesta. Entonces esto lo puede aplicar tanto el investigador, que puede aplicar en la escala a la persona mayor en este caso, y en otras investigaciones podemos enviarles directamente el formulario
a los casos que queremos medir, ellos van a responder y nosotros vamos a recopilar los datos. Después las respuestas se pueden ver en una planilla de Google como la que está acá y con esto vamos a tener nuestros datos ordenados y aquí ya podemos comenzar después a hacer nuestro análisis estadístico. Ahora que tienes tus datos recolectados, el análisis estadístico es el siguiente paso. Si sientes inseguridad en esta área, te invito a ver mi clase gratuita donde te guío por algunos análisis simples pero fundamentales, donde verás que es mucho más fácil de lo que parece. Si quieres acceder a la clase, en la descripción te voy a dejar el link. La estadística y la investigación no tienen por qué ser complicadas. Con las herramientas adecuadas y un poco de guía, puedes lograr investigaciones y estudios que generen un impacto positivo. Muchas gracias por acompañarme hoy y déjame un comentario contándome los principales aprendizajes que tienes con este video para que sigamos conversando allí. Nos vemos en la próxima.